ocasión que pude preguntarle, usted cuestionó mi representatividad e ironizó sobre mi intervención. Lo hizo en su segundo turno de réplica para que yo no pudiera contestarle, pero lo hago hoy. El Grupo Popular, con mayoría absoluta de 160 senadores, solo tiene una senadora por Cataluña. Esto equivale al 0,62% de su grupo. Fíjese en las cifras de estas elecciones municipales en Cataluña. De los 9.077 concejales existentes, solamente 214 son de su partido, un 2,35%. El Partido Popular solo ha obtenido una alcaldía de 947 municipios. Esto es fruto de sus políticas anticatalanas. Han pasado de ser la tercera fuerza política a ser la sexta. Yo sé de mi representatividad. No sé si usted sabe de la suya, señor Rajoy, al menos en Cataluña. La fuerza mayoritaria en las Cortes Generales es cada vez más residual en Cataluña. Y voy a darle algunas pistas de los porqués. Usted ha practicado un ataque sistemático a la lengua catalana y a la inmersión lingüística. En Cataluña siempre estamos pendientes de sus agresiones constantes. No ha respetado la Ley de Educació de Cataluña. Nos ha sometido y nos somete a una asfixia financiera y a un constante maltrato. Podemos hablar también de las inversiones. Los presupuestos generales del Estado. A Cataluña dedican 145 euros por habitante, la media española 242. Los ciudadanos de Cataluña, señor Rajoy, pagamos nuestros impuestos religiosamente, pero no tenemos el retorno que nos pertenece. Diariamente, cada día, sale un AVE de Barcelona con 41 millones de euros que viene aquí a Madrid y después vuelve vacío. Y al día siguiente, 41 millones más y así los 365 días del año. Su Gobierno ha enviado a la Unión Europea las previsiones presupuestarias para los próximos años, donde usted sigue recortando en sanidad y educación. Sepa que la Generalitat de Catalunya, amb el president Mas al capdavant, no recortará ni un céntimo en sanidad, ni en enseñanza, ni en servicios sociales. Hay una línea roja que no traspasaremos de ninguna forma. No permitiremos que siga poniendo en riesgo el estado del bienestar. Porque quien ha ejecutado, señor Rajoy, los recortes en sanidad, educación, servicios sociales y dependencia, tiene nombre y apellidos. Es usted, señor Rajoy, y el Partido Popular. El crecimiento de la pobreza y la desigualdad también llevan su firma, señor Rajoy. Se ha querido colgar el San Benito de los recortes a las comunidades autónomas y el responsable es el Gobierno del Estado, su Gobierno. Y muchos dirigentes territoriales de su partido lo han pagado en estas elecciones autonómicas. Sus políticas antisociales, anticatalanas, producen rechazo absoluto en Cataluña. Conseguir la justicia social, la equidad, la ocupación no se puede conseguir con su Gobierno, ni tampoco lo podemos conseguir con una autonomía amputada, limitada y ahogada, por lo que optamos el 27 de septiembre por unas elecciones plebiscitarias que nos lleven a la libertad de Cataluña. ¿Cómo lo ve usted, señor Rajoy? Muchas gracias, senador.